En abril conocimos la noticia de un bombero que se negó a embarcar armas a Yemen desde Bilbao. Un bombero que se enfrenta hoy a una suspensión de empleo y sueldo de 4 años. Una noticia que puso las alarmas en marcha en el País Vasco. Se empezó a hablar de la venta de armas en nuestro país a zonas tan conflictivas como lo es el caso de Yemen o Arabia Saudita, algo que todavía se produce esta venta de armas. Para hablar de este asunto, hoy nos acompaña Íñigo Martínez, él es parlamentario de Ezker Anitza en el Parlamento Vasco. ¿Qué tal, Íñigo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo primero, se siguen vendiendo, ¿verdad?, armas a estos países que están envueltos en conflictos bélicos. Sí, se siguen vendiendo. Bueno, pues tenemos aunque es desconocido, ¿no?, probablemente para el gran público, ¿no?, pero bueno, tenemos una potente industria militar en el País Vasco, una potente industria de armas, y luego además tenemos al puerto de Bilbao, ¿no?, que es uno de los puertos principales de la península ibérica, y esto hace que pues seamos fabricantes y también seamos pues distribuidores, ¿no?, de armas de guerra, ¿no? Bueno, sería discutible si la ética o no de esta venta de armas, pero aún más allá, pues teniendo una legislación internacional, teniendo una legislación también estatal y unos objetivos también por parte del Gobierno vasco de cumplimiento de derechos humanos, que desde nuestro territorio estemos enviando armas, estemos mandando armas, estemos vendiendo armas a países en los que, al menos desde todas las ópticas, podemos cuestionar su cumplimiento de derechos humanos, como son, por ejemplo, el caso que has mencionado de Arabia Saudí, ¿no? Y luego pues tenemos el caso, como has comentado, ¿no?, del bombero, ¿no?, de la Diputación Foral de Vizcaya, que se negó a custodiar ese cargamento que era sospechoso de contener armas, y que luego se confirmó que era un cargamento de armas destinado a Arabia Saudí. Es un tema que evidentemente pone los pelos de punta porque, entre otras cuestiones, se habla y mucho de cómo llegan estas armas a grupos como, por ejemplo, el Estado Islámico. Se sabe que, o bueno, por lo menos se especula con que gobiernos como el de Arabia Saudí pueden estar facilitando el armamento a estos grupos que luego atentan tan cerca como en Barcelona. Sí, eso es. O sea, está esa vertiente, y luego está la vertiente también de lo que es la agresión, ¿no?, de la guerra de Arabia Saudí contra el pueblo de Yemen, ¿no?, que igual comentamos después. Pero en cuanto al Daesh, al mal llamado Estado Islámico, es un grupo fundamentalista islámico patrocinado y nacido de las raíces de la ideología wahabí, que es la ideología que tienen la monarquía, en este caso de Arabia Saudí, y que por tanto, si bien hay pruebas que ahora mismo tampoco podríamos detallar con exactitud, pero hay pruebas presentadas por investigaciones periodísticas, por investigaciones de distintas ONG sobre la implicación, más allá igual de las armas materiales, sí, de los flujos económicos y los flujos de dinero de la familia real saudí, también de Qatar, aunque hayan roto relaciones, por ejemplo, ahora, ¿no?, entre Arabia Saudí y Qatar, pero de esas relaciones comerciales con los ingresos que obtiene el mal llamado Estado Islámico. Por tanto, es cuestionable, ¿no?, en esta lucha que compartimos, por lo menos en los titulares todos, contra el terrorismo, contra esta modalidad de terrorismo que ha llegado a las puertas y se ha metido en las puertas dentro de las fronteras de Europa, que mientras se está luchando, hay fuerzas policiales en nuestro país luchando contra ese terrorismo, los flujos de armas y los flujos comerciales que realizan nuestras empresas y nuestros gobiernos estén financiando directa o indirectamente al que se conoce como Daesh. Vamos a comentar brevemente en qué punto está el conflicto por esa zona, por la zona de Yemen, de Arabia Saudí. Son zonas muy conflictivas donde ahora mismo en Yemen siguen en guerra. Sí, eso es. Hay una guerra, hay un conflicto interno en un primer momento en Yemen. Hay una agresión por parte de Arabia Saudí y por parte de otros países de la Liga Árabe, hasta hace pocos meses también, por ejemplo, de Qatar. Siguen allí también los Emiratos Árabes Unidos, causando un genocidio que se calcula ya, cifras de Naciones Unidas que he tenido ocasión de repasar esta mañana, de 15.000 muertos, con una epidemia
de cólera que ha ocasionado más de 1000 muertos, y esas son las armas que se están utilizando en esa guerra. Algunas de ellas está comprobado que provienen del Estado español. Hay distintos reportes de investigadores internacionales que están señalando armas fabricadas en el Estado español presentes en los bombardeos y en la agresión que hay en Yemen, y por tanto por eso nos parece también tan importante que se bloquee de una vez por todas la venta de armas, en este caso concreto a Arabia Saudí. Es difícil porque se mueve mucho dinero con la venta de armas. ¿Aproximadamente qué cifras estamos manejando? Pues son cifras muy abultadas, de muchos millones de euros, pero lo peligroso, aparte de la cifra, es el desconocimiento que vamos a tener a partir de ahora, porque recientemente hemos conocido que en septiembre del año pasado el subsecretario de Defensa de España y un ayudante del rey de Arabia Saudí firmaron un acuerdo que hasta hace unos escasos días era secreto, por el cual la información sobre temas de seguridad, y los temas de ventas de armas son temas de seguridad que autoriza el Ministerio de Defensa la venta de armas, van a ser secretos, los temas de seguridad entre España y Arabia Saudí. Esto lo firmaron hace prácticamente un año y lo hemos conocido prácticamente hace unos días. Desde Izquierda Unida, de Unidos Podemos, en el Congreso de los Diputados hemos pedido ya la comparecencia del ministro de Defensa para explicar este acuerdo, un acuerdo que lo que estaría es negando esa información, no solo de la cuantía económica, que es importante, sino en realidad de qué armas se están vendiendo y qué acuerdos de seguridad hay con un país que sabemos que patrocina, entre otras cosas, el terrorismo y que está, en este caso, también masacrando a la población de Yemen. Y una cuestión en lo que se refiere a la producción de armas. ¿Quién produce en España las armas que se mandan a estos países? ¿Son empresas privadas? ¿Vienen patrocinadas por el Estado? ¿Cómo se producen las armas en el Estado español? Inmensamente son empresas privadas, pero aquí no nos engañemos si hay muchas veces confluencia, ¿no?, entre determinados políticos pues más cercanos a los partidos que están en el poder y empresas privadas, por ejemplo, como en la energía. En el caso de la industria militar, de la industria de las armas, es claro. O sea, el caso del anterior ministro de Defensa, que había sido el presidente de una de las mayores empresas de armamento de España, hay toda una confluencia y una lista de personajes que entre el Ministerio de Defensa y las empresas que producen y venden las armas confluyen, van y vienen, entran en política, van a la empresa o vuelven de la empresa y entran en política, mostrando una total connivencia entre ese sector privado y ese sector público, que luego se muestra, pues por ejemplo, en este tipo de tratados, este tipo de acuerdos que firma España con Arabia Saudí o que firma España con otro tipo de países que en este caso son dudosos de promover los derechos humanos y la democracia. A mí me gustaría que fuera menos, evidentemente, el secretismo, ¿no?, que la información y que la transparencia fueran los principales vehículos por los que se moverían estos acuerdos, dado que lo que tiene que cumplir primero es la legislación estatal sobre comercio exterior, también el Tratado de Comercio de Armas que ha firmado el Estado español, y también las propias resoluciones por ejemplo, de la Unión Europea, que recomendaba no vender armas a Arabia Saudí. Por tanto, cuanto más transparencia haya, más control ciudadano pueda haber y menos discrecionalidad por parte de los gobiernos para hacer este tipo de acuerdos con países que yo creo que todos al menos dudamos de las intenciones que puedan tener con esas armas, que no son unas armas defensivas, sino que son ofensivas hacia una población, en este caso indefensa, como es la de Yemen, o que por activa o por pasiva puedan acabar en manos también de grupos terroristas, como en una de las primeras preguntas también hemos comentado. Íñigo Martínez, parlamentario de Ezker Anitza del Gobierno Vasco, gracias por habernos atendido. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo.